Aquí tenemos un compresor con una válvula POA eléctrica similar a esta. Recordando lo que ya vimos, que cuando la computadora manda variación de corriente a esta válvula, genera que internamente se desplace hacia un lado o regrese, modificando las salidas de presiones internas del compresor para modificar la carrera del pistón, tener carrera larga o carrera más baja de los pistones y modificar por ende entonces la presión de salida del compresor. Entonces, con eso se puede mandar más o menos refrigerante hacia el evaporador, es decir, un compresor de cilindrada variable. Fíjense, aquí nos conectamos a la válvula POA por medio de estos dos cables y finalmente aquí a estos dos cables, la continuidad, con este equipo que es un probador de actuadores, nosotros podemos modificar lo que es el ciclo de trabajo o duty cycle y por ende la corriente que va a hacer trabajar la válvula. Fíjense que ese ciclo de trabajo está en un 50% aproximadamente. Entonces nosotros aquí igual estamos graficando, vamos a graficar la señal de esta POA. Aquí nosotros le damos play. Fíjense que aquí la corriente empieza a subir, cercano a 0,54 amperios, que es la corriente que alimenta aquí el embobinado de la válvula para desplazarla y modificar las presiones del compresor, ¿no? Si estuviera trabajando. Y acá nosotros nos conectamos con un osciloscopio por medio de estos dos cables aquí. Esta señal del osciloscopio, aquí el negro y el cable rojo, va al osciloscopio y también nosotros estamos graficando esta señal y observamos un ciclo de trabajo positivo del 50% similar al que indica el equipo. Aquí nosotros también podemos verificar el ciclo de trabajo en porcentaje del 50%, 50.8, colocando aquí la perilla o el selector en porcentaje de este multímetro que trae esa función. No todos los multímetros la traen. Entonces estamos viendo que este ciclo de trabajo coincide 50.8% con este ciclo del osciloscopio. Fíjense que este es del multímetro. Nos conectamos por medio de estos dos cables aquí, ¿no? Y aparte también coincide con el ciclo de trabajo indicado por el probador de actuadores de 5. Aquí estamos en la escala de 2 amperios. Corriente directa, le dimos al botón de 0 y vamos entonces a romper el cable de alimentación positiva. Fíjense que tenemos unos 57 amperios, una pequeña diferencia comparar los equipos por la precisión de los instrumentos, pero da más o menos igual. Entonces estamos midiendo con el amperímetro de pinza la corriente que va a la válvula POA. Este equipo tiene una función de que al cabo de algunos minutos deja mandar la señal, hay que volverlo a activar. Entonces le damos a play, fíjense, aquí vuelve a subir el amperaje, al ciclo de trabajo y aquí se vuelve a verificar con el osciloscopio. Y aquí nosotros entonces arropamos el cable de entrada positiva y tenemos los 59 amperios, que es la corriente que está consumiendo ahorita aproximadamente esta válvula POA eléctrica. Corregimos, serían 0,58 o 0,59 amperios. Y vamos ahora. Es un probador de actuadores, es muy versátil porque lo usamos para inyección electrónica y en otras áreas. Señales, algunas señales las puedes variar y otras como que las puedes crear a placer. Aquí estamos en una función, ahora lo usamos en la práctica, que se llama valve drive o conducción de válvula, ¿ves? Nosotros modificamos aquí en esta función la frecuencia, el duty, que es el ciclo de trabajo de la válvula OCB, ya voy a refrescar un poquitico eso, y la corriente, por ende, que va a la válvula. ¿Okay? Claro, este equipo, por ejemplo, si estamos en inyección electrónica, podemos controlar válvulas de mínimo IAC para abrirlas, cerrarlas, inyectores, bobinas de encendido, 2 cables, 3 cables, 4 cables. Este lo usamos también en las prácticas de electricidad, de inyección electrónica. ¿Okay? ¿Alguna consulta? Ajá. ¿Una función que tiene o tú tienes que configurar la frecuencia del ciclo de trabajo? No, nosotros graduamos todo ahí. ¿Y cómo sabes la frecuencia y el ciclo de trabajo? Bueno, tú tienes algunas opciones. Una de ellas es que tú averigües por manual de reparación si el fabricante te indica cuál es el ciclo de trabajo, ¿ok? O un ejemplo de cómo graduar un osciloscopio para ver esa señal. Y a partir de ahí tú haces tus graduaciones acá de generación de la señal. Y la otra es que tú puyes los cables en un carro, de los 2 cables, por ejemplo, que van a la válvula POA de un Toyota Yaris, y veas cómo trabaja a nivel de la señal y trates de generar esta señal con este equipo. Y la otra es ensayo y error. ¿Okay? Cambiar la frecuencia, cambiar el duty, etc. Bueno, todo es válido. Claro, lo ideal es por lo menos del manual de fabricante o puyar los cables en el carro para obtener la gráfica del fabricante, ¿no?
la gráfica real. ¿Ves? Por lo menos esto es un compresor de cilindrada variable y aquí vemos una válvula POA. ¿Ves? Ahora la podemos sacar en clase. Podemos sacar esta y otra ahí suelta. Entonces vamos a activarla con este probador de actuador. ¿Okay? Si tenemos un carro, un Yaris, por ejemplo, un Camry, de esos que tengan válvula POA eléctrica que llegue en esta clase o cualquier otra clase, pues podemos hacer pruebas también con el escáner, porque con el escáner yo puedo hacer una prueba de activación a esta POA, donde la computadora le manda un ciclo de trabajo casi el 100%, y ahí el compresor levanta carrera máxima, ¿ok? Y vemos si levanta la presión en el manómetro, etcétera, ¿ves? Entonces, claro, si tú no tienes un probador de actuador, tú le puedes meter corriente de batería. También lo vamos a hacer en la práctica, ¿ok? Positivo y negativo de batería. Pero ahí se desplaza con un ciclo de trabajo del 100%. El máximo desplazamiento lineal de la válvula, escuchas tac, que se desplaza, y podemos inclusive medir el consumo de la corriente de la válvula. ¿De acuerdo? Esta es la válvula, ojo, cuando reseteemos la parte de mecánica del aire, vamos a ver varios tipos de compresores, y uno de ellos es el compresor de cilindrada variable con válvula POA eléctrica o mecánica. La mecánica no tiene conector, como el AVE o el Optra. La eléctrica sí tiene conector, enchufe y recibe señal de computadora para trabajar. Son compresores que modifican la carrera del pistón, por ende el volumen que se manda al evaporador. Trabajan, por decirlo así, bajo demanda de la necesidad de enfriamiento en cabina. Sí, bueno, ya tiene tiempo, ¿no? Pero en teoría está hecho para restarle menos energía al cigüeñal y para que dure más el compresor. Porque no siempre está en carrera máxima, sino que puede estar en carrera intermedia, más baja, porque en este caso se regula la corriente que va a la válvula para que ella modifique la inclinación del plato oscilante, que es donde están los pistones, y la carrera del pistón bajo demanda de enfriamiento en cabina. Antes de continuar, aquí le damos la bienvenida al compañero, cuál es su nombre, a qué se dedica. Ok, bueno, bienvenido. ¿Dónde trabaja? Taller mecánico. Ok. Bueno, bienvenido. Ese es de un Corolla 2015 por ahí. Es el compresor genérico que no levantaba bien la presión. Entonces nosotros le dimos uno viejo, usado, pero japonés, original, y él le compró la POA. La montamos y ya funcionó mejor. Ajá, eso mismo. Ok, entonces bueno, aquí para refrescar, este sería el ciclo de trabajo, ok, para refrescar. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, si yo tomo este punto, fíjense que aquí la gráfica sube, baja y llega acá. Y antes de repetirse, entonces ya aquí, como se repite exactamente la onda, ya esto sería, y este es otro ciclo. Déjenme chequear que estemos grabando bien, sí. Entonces, a partir del momento que se repite la forma de la onda, es un segundo ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, estos son ciclos de trabajo on-off, pero trabaja con voltaje, en este caso alternador, carro prendido. Es decir, ejemplo, supongamos que el vehículo genere 14 voltios y tenemos aquí la tierra 0 voltios. El ciclo, no importa cuánto tiempo dure en milisegundos, en tiempo, pero cuando se repite la misma señal es otro ciclo. Este ciclo representa el 100%. Entonces, si el 100% del ciclo hay voltaje de activación, ejemplo, el 25% del tiempo, es un ciclo de trabajo o un duty cycle del 25%. O ciclo de trabajo. Duty cycle. Ciclo de trabajo. Fíjense que en el video aquí sale la palabra, bueno, sí, a ver, no. Ajá, el duty, aquí, ¿ves? Duty. No dice duty cycle, pero dice duty, que es como ciclo de trabajo. Sí. ¿Ok? Entonces la práctica les enseño a usar este equipo. Ahorita, lo que quiero que me entiendan es esto. Vamos por paso. Yo voy a dibujar aquí la válvula, tú sabes, sencillito, que para eso está el video y las fotos que tenemos, que se ve mejor, ¿no? Pero entonces, aquí adentro hay un embobinado y aquí está la válvula, aquí adentro. Y cuando pasa corriente por esa bobina, esa corriente genera un campo magnético alrededor de la válvula y hace que la válvula se desplace. Esta válvula que estoy como dibujando aquí adentro. ¿Ok? Estas válvulas por lo general traen un resorte aquí, que cuando ya no hay corriente en la bobina, el resorte la retrae hacia su posición original. Es lo que llaman una electroválvula. Cuando se le mete corriente a la bobina que dibujé en azul, se crea un campo magnético invisible y ese campo magnético desplaza la válvula. En este caso, si ya está pegada hacia arriba, la desplaza hacia abajo. ¿Okay? Entonces, claro, ella libera
presiones internas en el compresor para, digamos, regular la inclinación del plato oscilante. Ojo, cuando veamos compresores, al detalle entramos con eso, ¿no? Plato oscilante, pistones, todo eso. Pero digo, el plato oscilante es donde están conectados los pistones. Entonces, claro, si el plato oscilante se inclina más respecto de la horizontal, pues la carrera es más larga y levanta o succiona más volumen y descarga más presión en alta. De hecho, la presión en alta sube cuando yo coloco velocidad 3 al soplador o 4 en vez de velocidad 1. Ya hay más demanda de enfriamiento en cabina. Entonces el plato oscilante se inclina más. La computadora obviamente le manda previamente más corriente a la POA para mandar más volumen de refrigerante al evaporador, para tener una mayor necesidad de enfriamiento en cabina. Velocidad 3 o 4. Acuérdense que en velocidad 3 o 4 el soplador gira muy rápido y manda mucho aire al evaporador y tiende a subir la temperatura del evaporador en cabina. Entonces la idea es que vuelva a bajar. Hay que mandar más refrigerante al evaporador que comparado en velocidad 1 y 2 cuando ya la cabina está enfriando. Entonces voy poco, ¿no? Activo aquí. 12 voltios, 0 voltios. Bueno, en este caso, voltaje alternador 14, 0. Aquí vuelve a repetir el ciclo. 14, 0 voltios. Entonces, si el 100% del tiempo, el 25% hay voltaje y el otro porcentaje, que es el 75%, está en off, apagado, 0 voltios, entonces el ciclo de trabajo es del 25%. Siempre lo asociamos al valor donde hay voltaje. Este sería mi duty, por si acaso, duty positivo, porque el 75% es mi duty negativo, ¿correcto? Y la suma me tiene que dar 100. Vamos a ver si más tarde activamos también el osciloscopio. Ojo, el osciloscopio lo utilizamos más que todo en electricidad, inyección, pero no está de más porque ves lo que está pasando. Entonces así se sueltan con esa herramienta un poquitico para ver esa señal que la generemos con este equipo. Con ese equipo, bueno, que vimos en el video se llama probador de actuadores. Probador de actuadores. En el carro un actuador es todo componente que recibe una señal eléctrica de la computadora para hacer algo. Un inyector es un actuador, una electroválvula, una bomba de gasolina, etc. En cambio, los sensores monitorean en tiempo real el estado de la temperatura del motor, de la entrada de aire, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, pendiente con lo que voy a explicar aquí. Si yo agarro, yo tengo positivo y negativo de batería, yo conecto unos cables directo a la válvula, que lo podemos hacer, sería un duty o ciclo de trabajo del 100%, ¿correcto? O sea que a nivel de gráfica sería algo así. Vamos a hacerlo aquí en rosadito, sería algo así. Voltaje en el tiempo sería un voltaje constante. Ejemplo, más 14 voltios constante. Si el alternador genera 14 voltios en el carro. Cuando hay un ciclo del trabajo del 100%, la válvula se desplaza linealmente a su máxima longitud lineal de desplazamiento. ¿Sí me siguen? Entonces, supongamos que lo vamos a hacer en la práctica, que nosotros abrazamos el cable que alimenta la válvula con un amperímetro de pinza colocado para medir corriente directa, ¿no? DC, amperaje en corriente directa. Vamos a asumir un valor que es realista, pero puede variar un poquitico de una válvula a otra, pero ejemplo, un A de amperio. El flujo de corriente que va hacia la bobina, ¿no? Naciendo del positivo de la batería, va para la bobina, magnetiza y regresa por el negativo. Y el negativo vuelve a fluir el negativo al positivo. 1 amperio. Con un ciclo del 100%. Yo pregunto, con un ciclo del 25% del tiempo, ¿qué corriente aproximadamente va a fluir por esa válvula? Si tienen una idea, es como proporcional, ¿ves? Ajá, ¿ves? 0,25 amperios. ¿Ves? Si tuviera un ciclo del 50%, ajá, 0,5 amperios. ¿Ves? Hay una proporcionalidad, bueno, no del todo, pero para efecto de la explicación vamos a decir así, porque hay un fenómeno en las bobinas. Es que cuando tú le metes más corriente, el campo magnético es más fuerte. Hay un fenómeno en las bobinas que el mismo campo magnético que se genera, ese campo magnético se opone un poco al flujo de la corriente dentro de la misma bobina. Repito, el mismo campo magnético que se está generando, a mayor corriente, mayor campo magnético se opone entonces en mayor medida al flujo de la corriente que está generando el mismo campo. Eso es un fenómeno que ocurre en las bobinas, entonces no es tan proporcional. Ejemplo, de repente el 50% son 0,47 amperios, porque el campo magnético genera una pequeña resistencia al flujo de la corriente, menos corriente.
O sea, a medida que aumenta el amperaje, va a haber menos corriente. O sea, no es proporcional directamente, sino que se pierde un poquitico de energía ahí. No, lo podemos hacer el experimento, pero es un fenómeno que ocurre en bobina. ¿Okay? No lo quiero enrollar, pero es que es la realidad. Entonces, claro, esto está bien explicadito, ¿no? Pero en la realidad no es exactamente tan proporcional. No, si 1 amperio para 100%, para 50%, 0,5 amperios. Bueno, vamos a medirlo. A ver si es cierto o no. Va a ver que no. De repente aquí son 0,47 amperios. Consumo un poquitico menos. Deme un segundito, muchachos. Ya va. Ya va. Aló. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Entonces, la forma como la computadora, o en este caso el probador de actuadores, ¿no? Manda más o menos corriente en amperio para que la válvula se desplace más o menos, es modificando el tiempo en que hay voltaje o no, el ciclo de trabajo. Entonces, si el ciclo es el 25% del tiempo, la válvula se desplaza de un 100% de movimiento lineal, un 25%. ¿Ves? Si le manda 50%, se desplaza más o menos el 50%. Si le manda voltaje de batería constantemente, se desplaza al 100% máximo de su movimiento lineal, que es cuando la carrera es máxima del pistón. Más o menos al 50% de desplazamiento de la válvula, ejemplo, un ciclo de trabajo de 50%, la carrera es intermedia. A un 25% de ciclo de trabajo, que le manda un cuarto de la corriente máxima, entonces se desplaza un cuarto. Y la carrera en teoría es un cuarto de la carrera del pistón. ¿De acuerdo? Es así que trabaja. Cualquier pregunta me van a avisar. Ahí la Ajá. ¿sabes que hay compresores que le quitan ese compresor de válvula U y le ponen un embrague magnético? Un compresor de embrague magnético. Y se funciona táctico. Claro, imagino que Rodando habrá unas cosas que no funcionan bien, pero lo ponen en los mismos cables, lo lanzan a un embrague magnético y la carrera queda fija. Le quitan la válvula U, el compresor pum, con un compresor de embrague magnético. Sí, pero en algunos casos tienes que dejar la poa guindando. Bueno, pero digo, depende de los casos. Yo los he visto. Que dejan la poa guindando, instalan un relé universal, prende el compresor. Yo he trabajado con esos carros que los han, digamos, trabajado por fuera y vienen para acá. Me ha pasado con 2 Yaris porque lo dejaron fijo. Dejan la válvula así como pegada al radiador, algo así. Ajá, la poa la dejan guindando. Pero le ponen un relé externo, el relé, como dices tú, activa la bobina de un embrague magnético clásico. Para empezar, que muchas veces esos carros, como el Yari, le montan un rolo de compresor, activa y apaga el carro o tiembla el motor. Entonces, ¿sabes? No buscaron adaptarle quizá un compresor pequeño. De los minutos congela. Entonces, nosotros hemos hecho, claro, lo legal es el sistema original, pero cuesta plata. Entonces, la forma alterna, cuando hacen eso por fuera, es instalar un termocontacto que regule la alimentación de la bobina para que active y desactive el compresor, un termoswitch. Ahora en la práctica se los muestro. Yo vi un compresor de la Freve, tenía su embrague magnético y se le quemó la bobina. Yo creo que tiene embrague magnético, que cambia la bobina. Pero cuando yo estoy cambiando la bobina, que va al compresor, ¿qué cambia la imagen de la bobina? Cuando empezó a ver la lista de datos, la broma, y estaba funcionando con embrague magnético. Entonces yo le puse su embrague magnético, su bobina. Ajá, pero era compresor original. Claro, pero quizás hicieron un mejor trabajo. Hay que ver qué hicieron. No, yo digo que a la larga, me imagino que la bobina se vuelve a dañar, no sé, se recalienta. No necesariamente. No necesariamente. El tema es que esa adaptación es no utilizar un compresor que le reste mucha energía al cigüeñal, porque es donde empiezan las fallas de ralenti. Ah, pero ¿cuál sería el punto? No, que no entiendo, o sea, no debería haber funcionado, y funciona. Claro, pero algo hicieron a nivel eléctrico. Bueno, tienes que ver los planos, ver cómo trabaja. Claro, yo digo que por ejemplo, cuando tú aceleras el carro, ella disminuye el ciclo de trabajo, y eso no, entonces en este caso será que... O sea, te voy a inventar un caso, que no sé si es ese. Cuando tú activas el compresor, normalmente prende el electroventilador, ¿no? Que fría el condensador. Entonces, si se roban la señal del electroventilador y con eso alimenta la bobina del compresor, ya la estás activando. O sea, tú puedes robarte el positivo del electro. Claro. O sea, te digo mi experiencia, por ejemplo, midiendo ese ciclo de trabajo. O sea, tú me estás dando a entender que con la corriente de la POA alimentan la bobina del compresor. Vamos a hacer algo. No, pero vamos a comprobarlo en la práctica. Yo tengo aquí el compresor del Spark, que tiene su bobina buena. Y lo vamos a alimentar con el ciclo de trabajo, 25, el 50, 75, con el aparatico. A ver qué hace la bobina, si no lo mantiene. A ver la teoría que tú dices.
Porque, ojo, no te voy a decir que yo lo he hecho, lo que él dice, ¿no? Pero de conectar los conectores de la POA al embrague magnético del compresor. Pero yo sí he mal medido a propósito, con multímetro, que no se debe hacer, en voltaje, ese voltaje de ciclo de trabajo. Y como varía tan rápido, en ocasiones te marca 6, 4 voltios, 10 voltios. O sea, es como un voltaje errático. Y yo estoy casi seguro que ese voltaje errático no te va a activar bien la bobina. Pero vamos a comprobarlo. Bueno, yo cambié esa bobina y estaba recién cambiada y se quedó. Conté mi broma y aparentemente ahí estacionado el frío. Y a poco y esa poco. Bueno, hay que ver. Podemos buscar los diagramas de la previa después. Pendiente aquí, perdón. Vamos entonces a crear el vehículo Renault Kangoo. Vamos a ingresar en el diagnóstico local y vamos a buscar por marca. En este caso buscamos europeo, Renault. Vamos a confirmar. Hay vehículos que logran comunicarse rápidamente con la computadora del motor o del aire acondicionado automotriz, más rápido, otros son más lentos. Aquí, para lograr comunicación, tenemos que tener la llave pasada en ignición on, es decir, el pase de luz que prende el tablero. Si tenemos la llave en off, no va a lograr comunicación. Aquí ingresamos a este menú y bueno, podemos darle a búsqueda automáticamente arriba a la izquierda. Sin embargo, vamos a darle a selección manual porque a veces en búsqueda automática no logra comunicarse o te pide el serial de carrocería. Vamos a darle a búsqueda manual y vamos a buscar Kangoo. Y vamos a escanear el módulo de inyección. Si le damos al módulo de aire acondicionado, nos va a arrojar un error, porque la función del aire en este vehículo la controla la computadora. Entonces tenemos que ingresar por inyección. Una vez logrado el reconocimiento del módulo de la computadora, le damos a aceptar. Entonces aquí, por ejemplo, podemos leer código de avería, arriba a la derecha, pulsamos, y fíjense que hay una serie de códigos y uno relacionado al sensor de presión de refrigerante del motor, que es el DF118, arriba a la derecha, sería este. Este código se originó debido a que nosotros lo desconectamos para medir las señales de sensor, alimentación, señal y tierra. Entonces ese lo pudiéramos borrar ahora. Aquí nos vamos a regresar y podemos borrar todos los códigos, aceptar, y fíjense que aquí nos pide el escáner que la llave está en contacto on, motor apagado off. Aceptar y borramos. Luego leemos de nuevo los códigos, lectura de avería, y no hay código de falla. Claro, si hubiese una falla en el vehículo, en algún sensor, pues al prender el vehículo, rodar, es decir, poner en funcionamiento, pudiese volver a aparecer algún código si la falla persiste. Aquí nos vamos a ingresar en lectura de componente. Seleccionamos todo y le damos a confirmar. Fíjense que aquí arriba a la derecha podemos pasar las unidades a sistema métrico o a sistema inglés. Por ahora lo vamos a dejar al sistema inglés para ubicar el sensor de presión y colocarlo en PSI o libras de presión. Entonces vamos a buscar presión del refrigerante. Fíjense, aquí me dice presión del refrigerante 5.8 bar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seleccionar aquí con la flecha y buscar PSI. En este caso nos indica una presión de refrigerante de 84.1 PSI. De hecho, pudiéramos graficarla. Y nosotros podemos entonces proceder a encender el vehículo y prendemos el motor soplador, velocidad 2 y el compresor. En Renault recién prendido el vehículo, por lo general no te deja activar el compresor, sino cada unos segundos. Aquí acaba de activar y fíjense cómo poco observamos la presión de refrigerante, que era el sensor de presión en alta que chequeamos hace rato, cómo esa presión va subiendo. Pues claro, para que el sistema esté estacionario, es decir, con sus valores de presión y temperatura estables, pues hay que esperar por lo menos unos 5 minutos. Sin embargo, aquí podemos observar que la presión va subiendo en el sistema. Vamos a subir la velocidad del soplador a 3 y ahora a 4. Entonces, claro, en velocidad soplador 4, pues la válvula de expansión tiende a abrir más para suplir más cantidad de refrigerante en el evaporador y enfriar rápidamente la cabina, y se esperan entonces que las presiones tiendan a subir todavía más. Aquí nos vamos a salir temporalmente y vamos a buscar la temperatura del refrigerante del motor. A veces a nivel del escáner colocado en español puede salir como temperatura del agua. Sin embargo, el refrigerante, fíjense que aquí sale en 113 grados Fahrenheit. Sin embargo, lo vamos a pasar a métrico, ya que en nuestro continente lo entendemos mejor en centígrados. Tenemos 47 grados centígrados de temperatura del motor. Y esa temperatura, obviamente, aquí la vamos a graficar a medida que la temperatura del motor
va calentando, pues observamos cómo esa gráfica iría subiendo. Voy a bajar a la velocidad 3 del soplador. Es importante entender que cuando nosotros trabajamos con aire acondicionado automotriz, hay que verificar la temperatura del motor, porque a veces llega un vehículo funcionando bien, pero cuando le reparas el aire, si había un problema en el sistema de enfriamiento, como a veces el sistema de enfriamiento del motor o el radiador trabaja en conjunto con el sistema de enfriamiento del aire acondicionado, del condensador, pues un mal funcionamiento del sistema de enfriamiento, al reparar el aire puede hacer que el vehículo se recaliente y puede fundir el motor. Entonces siempre hay que estar pendiente de la temperatura del motor. ¿Alguna pregunta? Vamos bien, ¿están entendiendo? Ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento del ventilador eléctrico o el soplador. Vean que aquí tengo la unidad del soplador o la caja donde está el soplador o la turbina del soplador. Y este soplador, que no es más que un ventilador, tiene un resistor o una resistencia que le va a dar, junto con el mecanismo del mando o el switch que está en el mando, que es como una perilla en la mayoría de los vehículos, nos va a dar combinaciones de resistencias en serie que van a bajar la corriente para que este soplador gire más lento o más rápido. Este soplador es un soplador del tipo centrífugo. Él succiona el aire por el medio y lo envía hacia la parte exterior. Entonces, todas las cajas del soplador de aire acondicionado tienen una forma como un caracol. ¿Ven? O sea, él recibiría el aire por aquí, entraría por la parte central de la turbina o el aspa y lo mandaría hacia la parte externa, hacia una caja que luego direcciona este flujo de aire hacia el evaporador y hacia todos los ductos de ventilación. Una resistencia es todo componente que se opone al flujo de la corriente o todo aquel elemento que se opone al flujo de la corriente, pero que en mayor o menor medida la deja pasar. Aquí tenemos una típica resistencia de electrónica. Es un componente muy parecido a esto que vemos acá. De hecho, él tiene como una especie de recubrimiento cerámico y tiene unas líneas que es un código de colores para su valor. Yo puedo medir con un multímetro el valor de esta resistencia y obtenemos que da 9,93 kiloohmios. O sea, estamos hablando de 9.930 ohmios aproximadamente. Al igual que la resistencia que acabamos de ver, tenemos este componente que es otro tipo de resistencia que se usa para manejar la corriente del soplador. En este caso tenemos varias resistencias conectadas en serie que sumadas, una o varias de ellas, vamos a variar la corriente que circula por el soplador y la velocidad. Pero estas resistencias son de un valor muy pequeñito, dejan pasar mucha corriente, pero al igual hacen el mismo trabajo que el anterior, solo que generaría mucho calor. Por eso vemos que tenemos aquí un gran disipador de calor de aluminio con aletas disipadoras, porque esto se calienta demasiado. Y no conforme con eso, esto va metido en la corriente de aire que sale del ventilador rumbo al evaporador para poder refrigerarla, porque si no, esta se quemaría rápidamente. Entonces, si yo quiero probar este componente, yo puedo probar que en esta resistencia hay 3 resistencias a su vez conectadas en serie, que dependiendo de la posición del mando en el aire acondicionado o la perilla del soplador, voy a seleccionar una o varias. En este caso tengo una que mide 0,7 ohmios. Esto podría corresponder a una tercera velocidad del soplador. Tengo otra que me da un valor de 1,4, que sería la sumatoria de esta con esta. 1,4. Y por último deberíamos tener otra que sería la sumatoria de las dos anteriores más una tercera. En este caso, esta resistencia se le dañó la primera velocidad, pero vean lo que pasó, se despegó un punto de soldadura. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a presionar aquí y voy a volver a hacer la medición para verificar. Tenemos la resistencia solita, 0,7 ohmios, 2 resistencias en serie, 1,4, y ahora 3 resistencias en serie, 3,1. Fíjense que esta última resistencia debe tener más resistencia que las dos anteriores de manera individual. Pero esto sería primera velocidad, segunda velocidad, menos resistencia, tercera velocidad, menos resistencia, y la cuarta velocidad sería la corriente directo de batería hacia el motorcito del soplador. Aquí tenemos una resistencia
pero en este caso de electroventilador de refrigeración del radiador y también el mismo electroventilador que sirve al aire acondicionado. Esta resistencia es la resistencia que le baja la corriente al motorcito del electroventilador para dar la baja velocidad. Yo puedo con un multímetro medir el valor de esta resistencia y vamos a ver que tiene un valor bastante bajo para lo que hemos mostrado anteriormente, como por ejemplo 1,5 ohmios. Pero es una resistencia que genera mucha potencia, maneja mucha potencia, muchos amperios, adecuados para el consumo de corriente que tiene un electroventilador. ¿Entendiendo? Esto es algo parecido a este esquema, ¿ves? Fíjense, aquí tengo entonces el motor soplador, el relé que activa el soplador y la resistencia que estábamos viendo en el video. Entonces, dependiendo de la perilla, por ejemplo, si tú lo colocas aquí en low, que es la primera, fíjense el dibujito, se mueve aquí este contacto. Aquí que nos faltó en el dibujo, para corregirlo, nos faltó como el puentecito de aquí a acá. Entonces, en velocidad 1, que es low, la corriente pasa por la resistencia del embobinado del motor soplador, el que manda el aire a la cabina, a la rejilla, y pasa por todas las resistencias, ¿ves? Y pasa por aquí, por esta placa, antes de irse a tierra. Como pasa por todas las resistencias, siempre la corriente se comporta así. A mayor resistencia, menos corriente. Y al haber menos corriente, hay menos magnetismo y el soplador gira más lento. O al revés, a menor resistencia, más corriente. Hay más magnetismo y gira más rápido. ¿Lo ven? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si esta resistencia en velocidad 1 está rota y un circuito abierto, no prende en este ejemplo, pero prende la velocidad 2, 3 y 4, ¿sí? Claro, normalmente cuando te prenden, no, que si me prenden uno, no me prenden dos, o sea, cuando hay ese tipo de casos, normalmente es que una de las resistencias o varias de la cajita de resistencia del soplador, por ejemplo, aquí le das a velocidad 2, pendiente ahí el dibujito, ¿ves? Plan, se mueve para arriba, ¿ves? Entonces la corriente, al pasar por menos resistencia, nada más las dos primeras, hay más corriente. Ejemplo, suponte que en uno, ojo, voy a inventar un caso, en uno fluyan 8 amperios, de repente en velocidad 2 fluyen 6, o menos, exacto, no ya, como que lo hice al revés. Sí, sí, aquí me equivoqué. Exactamente. En velocidad 1, suponte que fluyan 2 amperios. En velocidad 2 fluyen 4 amperios porque la corriente pasa por dos resistencias, ¿ves? Gira más rápido el soplador, ¿ves? En velocidad 3, vamos a ver, velocidad 3. Ajá, vamos a borrar aquí porque esto se queda ahí. Velocidad 3, suponte que sean 6 amperios, exactamente. Y en velocidad 4, fíjate que la Tierra se va a ir directo por acá, pendiente ahí con el dibujo, ¿ves? Gira más rápido porque la corriente se va a tierra sin pasar antes por la resistencia. Suponte que sean 8 amperios, 10 amperios, ¿ves? Gira más rápido. ¿Estamos entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Me avisan. Te puede dar el caso de que exista un transistor de potencia dentro de un módulo, dentro de una computadora. Los transistores de potencia, a diferencia de los transistores normales, pueden manejar más flujo de corriente, más amperaje, sin quemarse. Transistores de potencia. Entonces el transistor tiene... ya va, déjame ver si me sale algo por aquí. Un segundito. No puedo pegar. Ok. El transistor tiene, vamos a hacerlo aquí, de manera simplificada, una base, un colector y un emisor de corriente. Colector. El transistor, cuando se le alimenta la base, aquí, digo el transistor clásico, que se alimenta, ejemplo, con 4 o 5 voltios de amplitud en la base de voltaje, él permite el flujo de la corriente del colector al emisor. Si no se alimenta con voltaje, es decir, 0 voltios, no fluye la corriente del colector al emisor. Pero este transistor de potencia tiene la particularidad que si la computadora le manda más energía aquí en la base, él deja pasar más o menos corriente a tierra. Si le manda más voltaje a la base, deja pasar más o menos corriente colector-emisor, con lo cual controla la corriente que va al soplador para que gire más rápido o más lento. Esa es la diferencia con un transistor de potencia. O sea, lo digo porque si en algún circuito tú no le ves la caja de resistencia y ruteas el cable, lo ves por diagrama, que tiene, por ejemplo, el positivo del soplador alimentado por un relé, pero la tierra va a computadoras porque tiene un transistor de potencia interno. O sea, ya no hay una cajita de resistencia. Sí. Aquí por si acaso, a nivel del relé, aquí tenemos la bobina del relé. Ejemplo, terminal
85 y 86. Esto sería la batería. Esto es un fusible. Entonces aquí cuando hay alimentación a la bobina del relé, magnetiza y este contacto que estaba abierto cierra. Este puede ser el contacto, ejemplo, 3087. Y el contacto abierto cuando no está magnetizada la bobina puede ser 3087A. Asumiendo un relé de conmutación que coloquialmente aquí le decimos de 5 patas. Si es un relé de 5 patas, en este caso la quinta, en este ejemplo, no se utilizaría. Solo de cuando magnetiza la bobina, cierra el contacto y ya no hay continuidad del 30 al 87A, sino que va a haber continuidad del 30 al 87, cuando fluye corriente hacia el soplador y la resistencia. Si el circuito tiene un relé que activa el soplador. Por lo menos aquí nosotros tenemos el mando de un soplador, ¿no? Esto es un ejemplo de esquemática, ¿ves? Donde arriba tenemos los positivos. La semana que viene vamos a ver diagramas eléctricos del aire acondicionado. Vamos a ver ejemplos de Toyota, de Chevrolet. Ahorita no me voy a centrar tanto en la explicación de los diagramas, sino en lo que me interesa de lo que acabamos de ver del soplador y la resistencia. Claro. Es así. Estamos de acuerdo. Sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí tenemos el relé del blower relay, o relé del soplador, ¿ves? Que la salida 87, vamos a agrandar un poquitico más, la salida 87 es la que alimenta el motor soplador. Lo voy a explicar por encima, pero la semana que viene con más detalle. La G en Chevrolet son tierra, es ground, tierra. Vamos a anotarlo igual, aunque después lo vamos a ver al detalle. Ground es tierra, sí. El símbolo de tierra, que después lo veremos en Toyota, cambia, como un triangulito hacia abajo, ¿eh? Invertido. Entonces fíjense que aquí, ve el 30, que es el positivo constante, viene una línea 30 en Chevrolet. Las líneas 30 son positivos constantes. Repito, medio explico por encima, pero la semana que viene con más calma. ¿Ves? Entonces son positivos que no dependen de switchera. ¿Ves? 85 y 86 de bobina, o sea, son los terminales de bobina, mejor dicho. Y fíjense una particularidad que siempre decimos, no, el 85 es positivo de relé y el 86 es tierra. Ahí está invertido. Igual va a magnetizar y cerrar y atraer el contacto 3087. 30 positivo constante, pero la bobina, ¿ves? 85 y 86, muchas veces explicamos, no, el 85 es positivo de bobina y 86 es tierra. Ahí está invertido, no pasa nada. Cuando tú inviertes la polaridad de esa bobina, inviertes la polaridad del campo magnético, pero igual atrae el contacto 3087. Pero si tú le metes la corriente al revés a un motor, a un electroventilador, porque el conector esté roto y tú enchufaste los conectores al revés, ahí sí gira al revés. Y te puede calentar el motor o dispararte la presión de alta. Porque el campo magnético que ahí se invierte la polaridad del campo magnético y afecta el giro del rotor. Pero en algunos componentes da lo mismo que tú lo conectes así o así. Aunque inviertas campo magnético, igual cierra el contacto 3087. Igual ahí ese relé, tú hubiese podido alimentar con 87 positivos constantes y el 30 al que va el motor soplador. Igual va a funcionar. ¿Okay? Mira, ves, por lo menos aquí, esta perillita de la velocidad del soplador vienen controladas por aquí hay un fusible que protege el circuito, fusible de 30 amperios, de la línea 30, o sea que es un positivo constante, por aquí hay otro fusible, y cuando llega aquí, este es el switch, pues, este es el mando, pues, ¿ok? Fíjense que, por ejemplo, aquí, la corriente, dependiendo de la posición, va a fluir para un lado, para otro, a tierra, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en velocidad 1, la corriente pasa por una serie de resistencias, diferencia velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. Aquí está la cajita de resistencia, dependiendo de dónde se esté conectado. Por lo menos aquí, fíjate, ¿no? En velocidad 4, la corriente, claro, esto porque esta estrella se tiene que mover, ¿no? Pero cuando hay continuidad del positivo acá, la corriente pasa por toda la resistencia antes de alimentar el soplador. Entonces corrijo, no es la velocidad 4, sería la velocidad 1, ¿ok? Cuando pasa por toda la resistencia. Cuando pasa por dos resistencias, la velocidad 2. Cuando pasa solo por una resistencia, la velocidad 1. Cuando la corriente viene directa al relé, sin pasar por todas las resistencias, velocidad 4, que gira más rápido. Pasa aquí como que confundo un poquitico estos números aquí. ¿Okay? ¿Sí? Ahí AC, está ubicado en el AC. Uh-huh. ¿Qué hace ese cable ahí? Porque no creo que está conectado en ningún lado. ¿Cuál? El AC. Este. No, A6. A6.
Positivo constante, pero ¿para dónde vamos? No lo he comentado en ningún lado. No, pero a veces pueden, claro, aquí quizás no te lo dice, pues. Y ese es positivo para el No, puede ser un positivo de las luces del mando o algo así, porque aquí no te lo dice. Claro, aquí la confusión es que realmente este soplador viene del terminal 15A o la alimentación, que es ignición. O sea, todo lo que son 15 en Chevrolet, 15, 15A, etcétera, es alimentación bajo switch. Entonces, bajo switch alimentas esta pista. Entonces, claro, este triángulo cuando se mueve en función de las velocidades, conecta esta pista que es positiva a cada una de estas salidas. ¿Ves? Claro, hay una que es esta, donde sale aquí la A7, que es la que alimenta la bobina de este relé, cierra el contacto y es cuando le metes corriente directa a batería. Sería la velocidad 4. ¿Ves? Cuando esta estrella, vamos a ver si puedo llevarme esto a la pizarra electrónica, como para explicarlo mejor. Por lo menos esta estrella, claro, este punto se va a desplazar este y este. ¿Ves? Entonces, cuando tú mueves, por ejemplo, la velocidad 4, este punto estaría acá. Y este estaría acá. ¿Ves? Entonces la estrella hace algo así. Claro, y este estaría como por acá. Entonces, la corriente vendría por acá y alimenta la bobina del relé. ¿Ves? Lo magnetiza, la corriente se va a tierra porque hay una tierra ground, ejemplo, tierra G100, por dar un ejemplo. Magnetiza, cierra el contacto 3087 y a su vez viene corriente directa a alimentar el motor soplador que estaba aquí abajo. Y así pues, por lo menos aquí, si este punto está aquí, este punto se mueve para acá. Pongamos velocidad 1 del soplador. Entonces la corriente viene de arriba, por la placa, pasa por aquí y pasa por toda la resistencia antes de ir al motor. Es la velocidad 1, con poco flujo de corriente o poco amperaje. ¿Okay? Pregunta, duda. Vamos a, para el que no sepa, no lo haya visto, no haya venido recientemente, fíjense, ahí está la página del mecánico virtual Bujía. Es un mecánico que desarrollamos aquí en la escuela. Entonces, anótenla ahí, mimecanicovirtual.com. No, ahorita ya no hay clave, por ahora. Solo anoten esa página, mimecanicovirtual.com. Sí, pero es de la biblioteca, pero mira, aquí agregamos un botón de libre acceso por ahora a la biblioteca. No hay clave, ya lo vamos a ver. Quiero que anoten primero esto. ¿Anotaron? mimecanicovirtual.com. Si no me escriben cualquier cosa. Ahí tienen la escuela, pues. Mira, te explico. La biblioteca y Bujía versión Pro tiene un costo de $10 mensual. Puedes renovar o no, etcétera. ¿Ves? Pero ahorita está liberado para que lo use cualquier persona gratis por un tiempo. Pero ¿cuál es nuestra intención? Que cuando finalice el periodo gratis o de prueba, dejar por lo menos la versión light de Bujía, con menos funcionalidades, pero con el mismo profesionalismo y calidad. Solo que la versión Pro le puedes grabar audio, subir fotos, subir videos. La versión light no. Y la versión light te da respuestas más concisas y precisas. La versión Pro, respuestas más completas, pero con la misma calidad. Inclusive tengo alumnos que prefieren la versión light porque es como más yendo al grano. No, esto es esto. Pero ojo, igual a la versión Pro, tú le dices, Bujía, dame respuestas cortas a partir de ahora. Y entonces te da respuestas más cortas parecido a la versión light. ¿Te metió? Ah, pero por fuera de aquí. No, yo no tengo acceso. Ah, tú tienes acceso. Ah, pero hiciste una chambita por fuera y lo usaste. Qué bueno, positivo. Bueno, díganos cualquier experiencia que tengan. Hemos tenido muy buenos comentarios. Gente del interior, ¿sabes? En pueblos que no llega mucho la tecnología, que lo han usado. Pero claro, mira, vamos a hacer la prueba aquí. Claro, puede escribir, pero como esta es la versión Pro, yo le voy a hablar. Bueno, vamos a preguntarle, ¿quieren preguntarle algo específico? Que un compresor con válvula hoja eléctrica, un compresor de traje magnético tendrá la previa. Bueno, baja la sabulla por un barranco. La primera pregunta. La pregunta venezolana, hermano. Esa pregunta es una adaptación ahí, tú sabes. Mira, la válvula POA, para que sepan, porque yo le he preguntado, Bujía lo asocia a una válvula POA de los años 90, 80, que regulaba también ahí un sistema. Entonces hay que decirle como válvula solenoide el control de compresor de cilindrada variable, o decirle que es un compresor de cilindrada variable. Mira, vamos a decirle, vamos por ejemplo, quería hacerte una consulta. Tengo un compresor de cilindrada variable que usa una válvula solenoide de control. Aquí en Venezuela le dicen válvula POA, no sé si tú ubicas. Y se dañó el compresor. Estoy pensando adaptarle un compresor con embrague magnético simple
porque el compresor original no se consigue, el cliente no tiene el dinero ahorita. ¿Qué me sugieres tú? ¿Se puede hacer, no se puede hacer? ¿Alguna sugerencia de instalación, etcétera? Siempre relean porque a veces, ¿sabes? No se traduce, no creo que está bien. Por lo menos le dije que es un compresor de cilindrada variable, porque este término POA, ella lo asocia a compresores de los años 90 con otra tecnología. Vamos a ver qué nos dice. Ah, nos fundiste a bujía, ¿no? ¿Cómo? La inteligencia va aprendiendo con el tiempo. Sí. Entiendo perfectamente tu situación. La disponibilidad de repuestos y el presupuesto del cliente son factores muy comunes en nuestro campo. La válvula POA, a la que te refieres, en el contexto de un compresor de cilindrada variable, es muy probable que sea la válvula de control electrónico de desplazamiento, Solenoid Control Valve, la cual regula la cantidad de refrigerante que el compresor mueve, ajustando su capacidad según la demanda de enfriamiento. Adaptar un compresor de embrague magnético, de desplazamiento fijo, en lugar de uno de cilindrada variable es una modificación que es posible realizar, pero requiere de una planificación y ejecución cuidadosa para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y la satisfacción del cliente. No es una sustitución directa, pero es una solución viable cuando el compresor original no está disponible o es demasiado costoso. Aquí te presento una guía con sugerencias y consideraciones para llevar a cabo esta adaptación. Sugerencias para la adaptación de un compresor con embrague magnético. 1. Diagnóstico y limpieza del sistema. Limpieza exhaustiva. Si el compresor original falló, es crucial purgar y limpiar todo el sistema de A dividido entre C, condensador, evaporador, mangueras, para eliminar cualquier residuo metálico o contaminante. Esto es vital para la vida útil del nuevo compresor. Reemplazo de componentes clave. Sustituye el filtro secador, acumulador y la válvula de expansión o el tubo orificio. Estos componentes retienen contaminantes y humedad, y no son reutilizables. 2. Selección del compresor de embrague magnético. Compatibilidad mecánica. Busca un compresor que sea lo más parecido posible en cuanto a las orejetas de montaje, el número de ranuras de la polea y el diámetro de la polea. Las desviaciones pueden causar desalineación de la correa y desgaste prematuro. Tipo de aceite. Asegúrate de que el compresor de reemplazo sea compatible con el tipo de refrigerante que usarás, generalmente R134 amperios, y que venga precargado con el aceite PAG correcto, o cárgale la cantidad y viscosidad adecuadas. Por ejemplo, PAG 46, PAG 100, PAG 150 según las especificaciones del nuevo compresor. 3. Control eléctrico del embrague. Sistema original versus nuevo. El compresor de cilindrada variable era controlado por la EQ o un módulo de A dividido entre C que manejaba la válvula solenoide. El nuevo compresor necesita que su embrague magnético sea energizado o desenergizado. Interruptores de presión. Deberás adaptar un circuito que utilice interruptores de presión de baja y alta para ciclar el embrague. El interruptor de baja presión, Low Pressure Switch, LPS, protegerá el compresor de funcionar con poca carga de refrigerante. El interruptor de alta presión, High Pressure Switch, HPS, protegerá el sistema de presiones excesivas. En algunos casos, se puede usar un interruptor de presión triple que también controle el ventilador del condensador. Integración con el sistema del vehículo. Si la EQ original monitorea la válvula de control del compresor variable, es posible que necesites engañar a la EQ con una resistencia de valor similar a la válvula para evitar códigos de falla. Asegúrate de que la señal de activación del A dividido entre C desde la cabina, botón del A dividido entre C, siga llegando al nuevo circuito de control del embrague. Del condensador, verifica que el ventilador... Aquí lo que dijo Bujía, que es necesario en algunas veces colocar una resistencia, ¿no? Para engañar la computadora. Creo que por aquí dice, ¿no? Una resistencia valor similar a la válvula. Es cuando también hay gente que le deja la válvula POA guindando, para evitar códigos. Ventilador del condensador. Verifica que el ventilador del condensador funcione correctamente al activarse el A dividido entre C para asegurar una disipación adecuada del calor. 4. Carga del refrigerante y prueba de funcionamiento. vacío. Realiza un vacío profundo al sistema, al menos 30 minutos a 45 minutos para asegurar la eliminación de aire y humedad, con una bomba de vacío adecuada. Y también tienen aquí el acceso con este botón a la biblioteca virtual. Que la idea es que crezca con el tiempo. No hay muchos manuales, pero la idea es que crezca con el tiempo.